Lo de hoy en el Real Madrid no es una noticia más, no es un simple cambio de entrenador, no es una decisión tomada en frío. Hoy se ha roto algo dentro del club. Xabi Alonso ya no es el entrenador del Real Madrid, es oficial. Y lo más llamativo no es que se haya ido, lo más llamativo es cómo y cuándo se va, porque esto no llega tras una goleada histórica, ni después de una eliminación humillante. Llega en un momento en el que, desde fuera, muchos pensaban que el problema era el juego, las ideas, el sistema, pero desde dentro la lectura es muy distinta. En cuanto se hace oficial la destitución, empieza el run run, empiezan las llamadas, empiezan los mensajes cruzados y empieza a repetirse una frase en voz baja, en el entorno del club, en antiguos jugadores, en gente que conoce el vestuario. Xavi no era el verdadero problema. Y ahí es donde todo cambia, porque cuando cae el entrenador, lo normal es cerrar filas, pasar página y mirar al siguiente. Pero aquí no. Aquí, en lugar de pasar página, se abre un melón mucho más grande. Un melón que tiene nombre propio, porque cada vez más voces empiezan a señalar que el vestuario estaba roto desde hace tiempo, que había tensiones internas, que había jugadores con un peso que iba mucho más allá del campo, y que Xavi, por mucho que lo intentara, no consiguió imponer una jerarquía clara. Y en medio de todo eso aparece un nombre que ya no se puede esquivar: Mbappé. No como culpable directo, no como villano oficial, pero sí como el gran protagonista de un vestuario que nunca terminó de encontrar el equilibrio. Hoy, con Xavi ya fuera y Arbeloa allá dentro, el debate no es si el cambio era necesario. El debate es otro mucho más incómodo. ¿Ha pagado Xabi Alonso los platos rotos de un vestuario que ya estaba fuera de control? ¿Se ha utilizado su salida para evitar señalar a los verdaderos responsables? Y ahora, sin Xavi, ¿quién queda expuesto de verdad? Quédate hasta ahí, el final, porque lo que viene ahora explica por qué muchos dentro del Madrid creen que la caída de Xavi era solo el principio, y no el final del problema. Xabi Alonso ya es pasado, pero el Real Madrid no se ha quedado quieto ni un segundo. La reacción del club ha sido inmediata, casi quirúrgica, porque en el momento en el que se hace oficial la salida de Xavi, aparece el siguiente nombre: Álvaro Arbeloa. Y ojo, porque este nombramiento no es casual, no es improvisado y no es solo deportivo. Es un mensaje directo. Arbeloa no llega como el entrenador de las grandes pizarras, ni como el técnico de las 1000 variantes tácticas. Llega como alguien que conoce el vestuario, que conoce el escudo y que sabe exactamente cómo funciona este club cuando las cosas se tuercen. Desde dentro del Madrid se interpreta así: no hacía falta alguien que explicara mejor el fútbol. Hacía falta alguien que pusiera orden, porque la sensación era clara. El equipo no estaba perdido solo en el campo, estaba perdido por dentro. Con Xavi había ideas, había trabajo, había intención, pero faltaba algo fundamental en el Real Madrid: jerarquía clara. Y ahí es donde entra Arbeloa. Florentino no apuesta por él solo por su pasado como jugador. Apuesta porque representa autoridad, disciplina y una forma muy directa de entender el club. Una figura que no va a negociar con los egos, una figura que no va a mirar el nombre de la camiseta antes de tomar decisiones. El mensaje al vestuario es brutal y muy claro: esto no va de talento, va de actitud. Y eso explica por qué muchos dentro del club empiezan a decir que el problema no era Xavi, que Xavi intentó construir algo en un contexto muy complicado, y que, cuando vio que no tenía el control total del vestuario, el club decidió cortar por lo sano. Ahora el foco cambia. Con Arbeloa ya no valen las excusas, ya no vale esconderse detrás de procesos ni de adaptación, y aquí empieza el verdadero examen para todos. Y es justo aquí donde empieza lo realmente incómodo, porque una vez que Xabi Alonso ya no está, el foco deja de apuntar al banquillo y empieza a girarse hacia dentro del vestuario. Esto pasa siempre en el Real Madrid. Cuando cae un entrenador, lo siguiente es revisar quién estaba remando y quién no. Y en este caso, las voces que salen desde dentro coinciden en algo muy concreto. El vestuario llevaba tiempo desconectado. No había una mala relación abierta, no había gritos ni broncas constantes, pero sí había algo mucho más peligroso: falta de implicación real, jugadores que iban a su ritmo, roles poco claros, sensación de que algunos tenían más peso del que les correspondía solo por su nombre. Xavi intentó sostener eso con discurso, con calma, con fútbol, pero en el Madrid, cuando el mensaje deja de calar, el entrenador empieza a estar solo, y eso es exactamente lo que empezó a pasar. En los últimos partidos ya se notaba: el lenguaje corporal, las decisiones que no se respetaban del todo, los gestos, las miradas. No hacía falta estar dentro para percibirlo. Por eso ahora, con Xavi fuera, muchos empiezan a decir que el problema no era el planteamiento, ni siquiera los resultados. El problema era que el vestuario había entrado en una dinámica peligrosa donde no todos estaban en la misma página. Y cuando eso ocurre, alguien tiene que pagar. Xavi ha sido el primero, pero no va a ser el último. Porque cuando un vestuario pierde el rumbo, el siguiente paso es inevitable: empezar a señalar a los nombres grandes. Y ahí es donde aparece, cada vez con más fuerza, el nombre de Mbappé.
Y es en este punto donde el debate estalla de verdad, porque con Xabi Alonso, ya fuera del banquillo, el nombre que más se repite en conversaciones internas, tertulias y pasillos no es el del entrenador, es el de Mbappé, y no porque haya hecho nada concreto que pueda señalar con el dedo. No hay una bronca pública, no hay una frase filtrada, no hay un enfrentamiento directo confirmado, pero hay algo mucho más difícil de gestionar: su peso dentro del equipo. Mbappé llegó como el fichaje que lo cambia todo, como la gran referencia, como el jugador alrededor del cual debía girar el proyecto. Y eso, en un vestuario como el del Real Madrid, no es sencillo, porque cuando un futbolista concentra tanto foco mediático, tanta jerarquía implícita y tanta atención, el equilibrio se resiente, las dinámicas cambian, las decisiones se miran con lupa, y el entrenador empieza a caminar por una línea muy fina. Desde dentro se comenta que Xavi nunca tuvo un conflicto abierto con Mbappé, pero también que nunca terminó de tener un control total sobre su rol. Gestión de minutos, posición en el campo, responsabilidades defensivas, liderazgo real dentro del grupo. Todo eso generaba dudas. Y cuando el equipo no gana con claridad, esas dudas se convierten en ruido, un ruido constante que desgasta, que mina la autoridad, que hace que algunos compañeros empiecen a preguntarse por qué unos tienen más margen que otros. Ahí es donde muchos creen que Xavi empezó a perder la batalla, no porque Mbappé fuera el problema en sí, sino porque su figura condicionaba todo lo demás. Hoy, con Xavi ya fuera, esa sensación se ha hecho aún más fuerte. El entrenador ha caído, pero el foco se ha desplazado directamente al vestuario, y Mbappé, le guste o no, está en el centro de ese huracán, porque ahora ya no hay intermediarios, ya no hay procesos, ya no hay excusas, y eso nos lleva al siguiente punto, quizás el más delicado de todos. Un vestuario que ahora mismo parece sin dueño claro, justo en el momento más exigente de la temporada. Y aquí llegamos a uno de los diagnósticos más repetidos dentro del club en las últimas horas. El Real Madrid se había quedado sin un dueño claro dentro del vestuario, porque una cosa es tener talento, nombres y jerarquía sobre el papel, y otra, muy distinta, es que alguien mande de verdad cuando el partido se complica. Con Xabi Alonso el mensaje era claro, pero la respuesta no siempre lo fue. Había días en los que el equipo parecía creer, y otros en los que daba la sensación de ir cada uno por su lado. Eso, en el Real Madrid, es letal. Capitanes que ya no pesan como antes, referentes que no terminan de asumir el rol completo, y jóvenes que miran alrededor sin saber a quién seguir. En ese contexto, la figura del entrenador es clave, y cuando el vestuario percibe que su voz ya no es incuestionable, algo se rompe, no se rompe de golpe, no explota. Se desgasta poco a poco, y eso es exactamente lo que muchos creen que pasó con Xavi. No hubo una rebelión, no hubo un motín, pero sí una sensación peligrosa, la de que nadie estaba llevando el timón. Y cuando eso ocurre, Florentino actúa, siempre. Por eso la destitución de Xavi no es solo una cuestión de resultados, es una reacción a una pérdida de control interna, a una dinámica que el club considera incompatible con su exigencia. Ahora, con Arbeloa al frente, el mensaje es justo el contrario: orden, jerarquía y responsabilidades claras. Pero el problema sigue ahí, porque el vestuario es el mismo, los nombres son los mismos, y las tensiones no desaparecen solo cambiando al entrenador. Y eso nos lleva al siguiente punto, quizá el más decisivo, el momento exacto en el que Florentino entiende que ya no hay marcha atrás, y hay un momento concreto en el que, dentro del Real Madrid, se toma conciencia de que esto ya no tiene arreglo. No es un partido aislado, no es una derrota puntual. Es una suma de señales. Florentino no actúa por impulsos, observa, escucha, y cuando ve que se repiten los mismos síntomas, sabe que el problema es estructural. En las últimas semanas, desde dentro se percibe que el equipo no reacciona como debería, que los mensajes del entrenador ya no provocan ese clic inmediato, que las correcciones se repiten y los errores también. Eso es letal en el Madrid, porque cuando un vestuario deja de responder, el final está escrito. No importa el nombre del entrenador, no importa su pasado, no importa su idea. Y ahí es cuando Florentino entiende que seguir igual sería perder tiempo, que esperar a que Xavi recuperara el control era un riesgo demasiado alto, y que, cuanto más se alargara la situación, más se enquistaría el problema. La lectura desde arriba es clara: si el equipo no responde ahora, con este contexto, con esta plantilla, el daño puede ser mucho mayor. Por eso la decisión se toma sin rodeos, sin medias tintas, sin intentar salvar apariencias. Xavi cae no solo por lo que pasó, sino por lo que podía pasar si todo seguía igual, y en ese punto el club elige cortar de raíz, aunque eso signifique asumir críticas, ruido y polémica. Porque para el Real Madrid, perder el control interno es mucho más grave que perder un partido. Y ahora, con el cambio ya hecho, con Arbeloa al frente y con Xavi fuera,
el foco se desplaza definitivamente, porque el problema ya no es el entrenador, el problema es si el vestuario va a responder o si esto era solo el primer sacrificio de una limpieza más profunda. Y aquí entramos en una fase completamente distinta, porque con Xavi ya fuera y Arbeloa al mando, el Real Madrid no está empezando un proyecto nuevo, está entrando en modo examen. Ahora ya no hay herencias que valgan, no hay comparaciones con el anterior entrenador, no hay discursos de transición. Ahora todo es presente, y eso lo saben especialmente los pesos pesados del vestuario. Con Arbeloa no se espera evolución progresiva, se espera reacción inmediata, se espera intensidad, se espera compromiso real, porque este cambio no se ha hecho para mejorar dentro de 6 meses, se ha hecho para cambiar la dinámica ya. Y aquí es donde muchos miran directamente a Mbappé. No porque sea el único responsable, no porque haya sido señalado oficialmente, sino porque ahora es imposible esconderse. Mbappé es la referencia, el jugador franquicia, el nombre alrededor del cual gira todo. Y cuando el entrenador cae, el foco se desplaza inevitablemente hacia él. Ahora no hay margen para gestos ambiguos, ni para partidos a medio gas, ni para desconexiones puntuales. Porque si el equipo no responde con Arbeloa, si el vestuario sigue mostrando los mismos síntomas, entonces la narrativa cambiará por completo. Ya no se hablará de entrenadores, se hablará de jugadores. Y eso, en el Real Madrid, suele acabar con decisiones muy duras. Por eso este tramo es clave, porque lo que ocurra ahora va a definir no solo la temporada, sino el futuro inmediato de varios nombres importantes. El club ya ha movido ficha. Ahora le toca al vestuario demostrar si el problema era Xavi o si la raíz va mucho más profundo. Y justo ahí es donde se abre el último debate, el más incómodo de todos. Hoy el Real Madrid ha tomado una decisión drástica, ha cortado por lo sano, ha sacrificado al entrenador para intentar salvar el control del vestuario. Xavi Alonso ya es pasado, Arbeloa es el presente. Pero el verdadero examen empieza ahora, porque si con este cambio el equipo reacciona, se dirá que el club actuó a tiempo, pero si todo sigue igual, si el vestuario no responde, entonces quedará claro que Xavi no era el problema. Y ahí, por mucho que pese, los focos ya no apuntarán al banquillo, apuntarán a los jugadores, a los pesos pesados, a los que deciden partidos y también dinámicas internas. El Real Madrid ya ha movido ficha, ahora le toca responder al vestuario. Y te pregunto a ti, ¿crees que Xavi Alonso ha pagado los platos rotos? ¿Piensas que Mbappé está en el centro de este caos? ¿O crees que el problema va mucho más allá de un solo nombre? Déjalo en los comentarios, porque este debate no ha hecho más que empezar. Y si quieres seguir todo lo que se mueve dentro del Real Madrid, cuando nadie lo cuenta, suscríbete y activa la campana, porque después de esto, nada vuelve a ser igual en el vestuario del Madrid.